Bien, en este video vamos a aprender a usar el GPU Profiler. ¿Qué es el GPU Profiler? El GPU Profiler es una forma de craquear la data que hay específicamente en un frame de tu juego y sacar toda la información para saber en dónde se está ocupando más milisegundos en el procesamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar el gbuffer y los otros métodos? El Profiler. Lo que va a hacer el Profiler es sacar una data exactamente de un frame. Si lo saco en esta data, lo que voy a tener es este frame. Pero si lo saco de acá, voy a tener otro tipo de data. Es como si ustedes tomaran un screenshot y ese screenshot lo pasen a otro lado y tuvieran toda la información que hay en el buffer y todas las cosas que hay en el procesamiento. Entonces, para usar el profiler es bastante sencillo. Lo que hay que hacer es, primero hay que jugar aquí en el New Editor Window. Es recomendable siempre probar con el New Editor Window porque así pueden tener mejores resultados. De cualquier forma, la data que prueban siempre es mejor probarla afuera. Y tengan en cuenta que también está debugueando el juego en el editor, entonces su juego va a ser mucho más rápido cuando ustedes empaqueten el juego. En este caso ya tengo el New Editor, le voy a dar play. Y para sacar el GPU Profiler lo único que tengo que hacer es Control Shift coma. Y me va a salir esta ventana, la voy a poner acá. Esta ventana lo que tiene es esta escena de scene, que es la que nos importa. Y esta barra de colores que dice cuánta memoria ocupa en el buffer cada cosa en la pantalla. Ahora, esto es un poco complicado de entender, pero vamos a ir poco a poco en las cosas que son más importantes y sobre todo cómo pueden optimizar ustedes sus juegos cuando encuentren aquí ciertos problemas. Lo primero que hay que hacer es abrir esta escena de LSync y van a tener todas estas cosas. Y todo esto de acá, si ustedes, por ejemplo, cogen este acá, el Dynamic, van a tener acá exactamente de qué se trata y cuántos milisegundos dura. ¿Ok? Entonces, puedo ordenarlo por milisegundos. Y aquí vemos que el base pass es una de las cosas que más demora. De ahí viene el prepass, volumetric fog y así sucesivamente. Entonces, esta es una buena forma de saber en dónde se está gastando la data. Y recuerden que esto es solamente de un frame. Es como si tomaran un screenshot del juego y sacan el screenshot, solamente que ese screenshot tiene data. Y esta es toda la data que hay en el screenshot. A ver, para que puedan entender un poco qué es lo que hay acá, vamos a ir poco a poco. Primero, el scene es el que tiene todo, ¿ok? Hasta ahí creo que estamos bien. El scene contiene todas estas partes: luces, reflexiones, translucency, distorsión, fog, el base pass, el prepass y todo eso. Entonces, aquí es donde vamos a ver todo lo que contiene la escena. Lo primero que vamos a ver es el prepass, que es este de acá. Sí, como podemos ver, dura 8 milisegundos. Y este pase lo que hace es calcular la profundidad de la escena y es afectado por la cantidad de triángulos que hay en la escena, el overdraw, o sea, cuántos objetos hay detrás de cada uno, pero que son visibles, y la complejidad de los materials que son de tipo mast, o sea, como plantas, foliage, que necesitan máscaras para decir que ciertas partes no son transparentes. Entonces, mientras más tengan de eso, obviamente más va a ser difícil de calcular el prepass. Ahora, una forma de ver el prepass acá es, si nosotros entramos acá, voy a poner stop. Si pongo stop no hay problema, igual tengo la data acá, así que no se preocupen. Voy a ir al lead, Buffer Visualization y Scene Depth. Ven que las cosas que están más cerca
son las que son más oscuras. Vamos a mostrar los frames. Las cosas que están más cerca son las que están más oscuras. Y una vez que me acerco a un objeto, la mayoría de los objetos que pasan en la pantalla son oscuros. O sea que la data de los píxeles no me deja ver otra cosa, por lo tanto no necesito calcular más cosas. Y mientras los objetos están más lejos, están blancos. Entonces, obviamente ustedes a la hora de crear su juego pueden tener estos tipos de volúmenes para ahorrar memoria. Y eso es lo primero que se calcula en el prepass. La cantidad de triángulos que hay acá. Cuánto overgrow hay. O sea, si tienen transparencia. Y los mask materials que están usando. ¿Ok? Esa es la forma de ver el prepass. Hay muy poco de lo que puedan hacer acá para solucionarlo. Siempre traten de optimizar los triángulos. Traten de evitar usar materiales translúcidos cuando puedan. O usar las máscaras de tal forma que los polígonos ocupen la mayor cantidad de espacio en la textura, para que no necesite calcular tanto translucency, que es una de las cosas que tiene Unreal desde hace años, que le es difícil calcular transparencia. Entonces es preferible tener más triángulos que tener transparencia para ir más rápido en este pase. Luego tienen el HZB, que significa Hierarchical Z-Buffer, que es lo mismo, solamente que este es afectado por el Rendering Resolution. Si ven, tienen dos números acá, 1024 por 512 y 512 por 256. Este es el bitmap. Y obviamente mientras más resolución tenga la pantalla, esto va a ocupar más. Ahorita está ocupando bastante. 0.19, 0.04 es un número significativo. Pero, si bien es cierto, no pueden hacer nada acá. No se preocupen por este número, porque cuando ustedes hacen el package al build, este número se va a reducir a 0.01, casi inexistente. ¿Ok? Luego tenemos el base pass, que es este de acá. Todo esto de acá es el base pass. La forma más rápida de entender el base pass es si lo vemos acá. Overview, Buffer Visualization. Acá. Esto es el base pass. Cada uno de estos pases es un tipo de pase, y cada uno de estos toma cierto tiempo en calcular. Entonces, el base pass es una de las cosas más importantes, y si se dan cuenta es una de las cosas que más milisegundos ocupa. Lo que hace es grabar todos los atributos por píxel de los meshes, que son opacos o con máscaras al G-Buffer, y manda la información del base color, el metallic, el specular, roughness, normal, si tiene un subsurface scattering profile en los materiales. Y esto significa que corre a nivel de los shaders. Mientras más complejo sea el material, más milisegundos va a tardar en procesar. Y de nuevo, todo esto lo pueden ver en el overview. Esto es todo lo que pasa dentro del base pass. Y también depende de la resolución de los píxeles que hay, el rendering resolution, la complejidad de los shaders, número de decals, de deferred decals que hay en la escena con materiales, y cantidad de triángulos. Y si usa forward render, se agrega al costo el número y el rango de luces que hay en la escena. O sea que si estás usando forward, trata de no tener tantas luces. O a menos que sean static, entonces no hay problema, no hay ningún costo ahí. Pero es un costo significativo si estás usando forward render, por lo general para aplicaciones móviles o VR. Esto es el base pass. ¿Ok? Y en esencia lo que hace es leer el static lighting, o sea, calcula la escena, lee las luces y los graba en el G-Buffer. O sea que usa los light maps y los indirect lighting caches, que es la información que se guarda de las luces indirectas que hay en
en el mapa. Por lo tanto, tienen que tener cuidado porque las texturas de lightmaps ocupan espacio en la memoria y puede significar bastante. También en el base pass se calcula el fog y los decals que haya. Ok. Vamos a ver, el otro método es translucency. Translucency también es afectada por la cantidad de resolución que hay en la escena. Es un costo bastante alto. El área total de polígonos translúcidos y el overdraw. Por lo general, si ustedes tienen materiales translúcidos, es necesario no tener como tantos materiales translúcidos en los píxeles para que no tengan tanto lag su escena. Por lo general es transparencia, rocas o materiales de subsurface scattering para piel y ese tipo de cosas. Traten de no tener tantos en la escena porque calcula el área total de polígonos translúcidos, cuánto overdraw hay, si es que hay overdraw, calcula el costo total de los shaders y de las luces que chocan a estos materiales. O sea, el costo se eleva mucho más si tienen luces en la escena y también tienen materiales translúcidos. Esto va a aumentar bastante. Luego podemos ver el Particle Simulation. Eso acá, muy poco lo que pueden hacer. Traten de optimizar mucho sus partículas. Básicamente es el número de partículas que hay en la escena. Tengan en cuenta que esto es per pixel shader, o sea que es calculado por el screen space. Si las partículas no tienen mucho espacio en la pantalla, entonces no van a costar mucho. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden usar LODs para sus partículas, no hay ningún problema. Pero tengan en cuenta, solamente recuerden que las partículas reducen el costo cuando ocupan menos cantidad de polígonos en la escena. Aquí, por ejemplo, si tengo este material y está ocupando todo esto, entonces voy a ocupar bastante memoria, sobre todo si pongo bastante de esto. Pero si miro a otro lado, ya no voy a ocupar tanta memoria. De hecho, ya no voy a ocupar ninguna en las partículas, entonces tengan eso en cuenta. Y lo mismo, si me alejo, cada vez ocupa menos píxeles en la pantalla. Ok, lo siguiente que podemos ver es post-processing. Vamos a borrar esto acá. Post-processing básicamente tiene los costos que hay en todo tu post-process volume. Anti-aliasing si es temporal, anti-aliasing, el depth of field si tienes depth of field, el lens flare, el bloom, el auto exposure para cuando estás mirando al sol y ahí ves una superficie más oscura, se ve más oscura y así. Y también si estás de forma oscura, miras al sol, se ve más clara. El tone mapping, el color grading, que es para cambiar el tinte de la escena. Y todos estos costos son afectados por el rendering resolution, la cantidad de features que tienen su post-process y la complejidad de los materiales de post-process. Si nosotros entramos a los post-process acá, mientras más activemos de estos, más vamos a ocupar en la memoria. No es que ponen un post-process y se activan todos, solamente se activan los que son necesarios. Si vemos el Ambient Occlusion, vamos a ir acá, Buffer Visualization y Ambient Occlusion. La intensidad no afecta el costo, pueden ponerlo más intenso o menos intenso, eso ya depende de cada uno. El radio sí afecta. Un mayor radio significa que ocupa menos espacio en la pantalla, entonces tengan en cuenta eso. Es cuestión de jugar con estos valores y encontrar un valor que no ocupe tanto en la pantalla. Este Ambient Occlusion es también Screen Space, significa que depende de la cantidad de resolución de
de la pantalla. La mayoría de los features que tiene el gbuffer son de screen space. Luego tenemos el Reflection Environment Pixel Shader, que está aquí. 0.45 milisegundos es bastante. Es un monto bastante alto. Obviamente este costo es afectado por la cantidad de actores de reflection capture que hay en la escena y la cantidad de el tamaño de los píxeles que hay en la pantalla, como todo. Lo que se recomienda normalmente es tener el radio. Vamos a ir a Reflections. Por lo general se recomienda tener volúmenes grandes para capturar, digamos, las reflexiones global de la escena. Y si ustedes quieren poner, digamos, reflexiones más detalladas acá, lo único que hay que hacer es poner otro acá y bajar el radio. Si se dan cuenta, así está sin el radio. Y cuando ponemos ocra, las reflexiones son de mucho mayor calidad acá. Pero obviamente tiene un costo. Entonces, para reducir esos costos, lo que se hace es tener dos grandes para tener los colores reflectivos de la escena, digamos un tinte global. Y de ahí en las partes importantes del juego ponemos estos con un radio más pequeño. Obviamente mientras más de estos tengan, más costo va a tener en el procesamiento. Pero por lo general se usa ese tipo de técnica. Ok, luego tenemos Render Velocities. En este caso es 0 porque no tenemos ningún actor movable. Este costo es afectado por el número de movable objects que se estén moviendo. Si tienen un movable object y no se mueve, no hay problema. Y la cantidad de triángulos que tienen estos objetos que se mueven. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, digamos, lo que hace esto es grabar la velocidad de cada vértice que se necesita luego para usarlo en el motion blur, en el post-process. El motion blur es... Vamos a ver si lo tenemos acá. Build Reflection Captures. Post-process. Motion blur. Ok. Cuando ustedes tienen motion blur, lo que hace es como que suavizar los píxeles que se están moviendo y calcular como un efecto de velocidad que tiene cada objeto que se está moviendo. Lo ven bastante en juegos de carros y en varios juegos en realidad se usa. Es un efecto bastante bacán. Y obviamente esto tiene un costo. Y si no tienen motion blur, pues no cuesta. El costo es mínimo. Pero si tienen motion blur, este render velocities va a calcular cuánto motion blur hay en la escena. Porque si ustedes ponen pausa en cualquier momento, van a ver que como la cámara, más o menos, cuando ustedes toman una foto con una cámara en algo que está en movimiento, como que ven que se estrecha un poco y no es como que capturan el frame completo. De igual forma en motion blur hace lo mismo. Si ustedes le ponen pausa justo cuando hay motion blur, van a ver que todo se está moviendo como si estuvieran teniendo una cámara que no captura la imagen estática 100%. Y finalmente, lo último que pueden recordar son los Screen Space Reflections. Obviamente el costo afectado por Render Resolution y el Quality Settings. Tengan en cuenta que esto acá en Settings, Engine Scalability Settings, aquí tienen todos los features para bajar o subir, y esto obviamente va a afectar en su performance. Resolution Scale, básicamente todo lo pueden cambiar, entonces esto va a depender bastante de eso. La mayoría de los features también. Y lo que hace es calcular los Real-Time Dynamic Reflections. Y es usado en el post-processing. En el post-process que usa Screen Space Ray Tracing. ¿Okay? Si vemos el post-process, tenemos
max rawness acá. Estos son los screen space reflections. Si los cambiamos, podemos ver que cambia la escena. Entonces, tengan en cuenta esto. Esto es un post-process que se calcula también en tiempo real y tiene un costo significativo. 0.16 es regular. Y con eso creo que sería todo. Sé que es un tema nuevo, sé que es un poco raro. Es fácil de entender después de un tiempo que trabajan en su proyecto y intentan ver dónde está fallando, porque les sirve para ver específicamente qué está fallando, sobre todo si lo ordenan por cantidad de milisegundos que ocupa en la escena. Es fácil saber dónde está su cuello de botella y dónde pueden optimizarlo. Vean el video de nuevo si necesitan un repaso, tomen nota. El base pass, recuerden que es uno de los más importantes. Calcule el base color, metallic, el specular, el roughness, los normals, los subsurface scattering profiles, la cantidad de los shaders que tienen, la complejidad de los shaders, cuántos objetos hay, el shader complexity, el número de decals, la cantidad de triángulos, si usa forward render, la cantidad de luces que hay. Todo esto va a depender del base pass. Igual las luces, settings extras como el volumetric fog, en este caso la escena tiene volumetric fog, entonces ocupa bastante, como pueden ver. Es un feature que no se debería usar en móviles por ahora, hasta que esté más optimizado. Pero para juegos high-end es bastante bueno. Y sí, tiene un costo considerable, pero se ve bastante bien, así que depende del tipo de juego que estén haciendo. Si necesitan ir a más frames o no, ustedes van a decidir si ponen volumetric fog o no. No es cuestión de que simplemente pongo todo lo que se vea bien, porque como pueden ver, todo tiene un costo. Entonces tienen que ir decidiendo qué es lo que ponen, qué es lo que no ponen, y cuál pueden tener el mejor beneficio para balancear el gameplay o cualquier aplicación que estén haciendo para que corra lo suficientemente bien, y la calidad visual del juego. Y con eso ya tenemos todo el profiler del GBuffer.